Tomado del Evangelio del día de hoy, Mateo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La primera lectura de este domingo viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que es un libro que forma unidad con el texto del Evangelio de Lucas, muy probablemente del mismo autor. Y así como el Evangelio nos presenta la predicación del Señor Jesús, su vida pública y la forma como el Hijo de Dios nos trae la redención, el libro de los Hechos nos presenta el crecimiento de la comunidad cristiana y la misión que Cristo le transmite a sus seguidores. La lectura de hoy nos describe la persecución de la naciente comunidad cristiana, esto por parte de las autoridades civiles y religiosas de Israel. La escena de la lectura transcurre en la semana de la fiesta de la Pascua. Santiago, el familiar del Señor, fue decapitado por Herodes Antipas. Al ver que esto le ganaba la aprobación de los judíos piadosos, mandó apresar a Pedro y lo encarceló, custodiado por 4 piquetes de guardias, con la intención de ejecutarlo públicamente una vez pasada la fiesta de la Pascua. Los tiranos han perdido la capacidad de percibir a las personas. Solo ven objetos útiles o inútiles para sus proyectos de dominación. El corolario final, fundamental de la lectura, es que el poder de Dios es mayor que las maquinaciones humanas. Nos dice el texto que un ángel libera a Pedro y se lo restituye a la comunidad y al proyecto de Dios. Tomado de la lectura, el Señor ha enviado su ángel a librarme. El salmo que meditaremos, el Salmo 33, sirve de corolario a la lectura de Hechos. Es el cántico de quien se siente salvado por Dios de los peligros que lo acechaban. Bien podríamos ponerlo en labios de Pedro al descubrirse libre de las manos de quienes querían quitarle la vida. Quien contempla al Señor y consulta con Él, así lo dice literalmente el Salmo, contemplar a Dios, consultar a Dios, esas personas encontrarán luz para su camino. Es en el silencio donde podemos escuchar y acoger la comunicación de Dios para nosotros. Del Salmo que escucharemos, prueben y vean qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que es parte de las llamadas cartas pastorales, porque están destinadas a discípulos de Pablo a quienes el apóstol ha dejado encargados de las comunidades que han fundado, dándoles instrucciones para cuidarlas. Son personas que son presentadas con el término griego episcopos, de donde viene nuestra palabra obispo, que significa los que miran desde arriba, es decir, quienes cuidan de la comunidad. En el fragmento que leeremos hoy, nos presenta a Pablo contándole a Timoteo que él ve ya cercana su muerte. No la ve como algo negativo, sino como una bendición. Se alegra de haber mantenido la fe, es decir, su confianza, su relación íntima con el Señor resucitado. Eso le ha permitido llegar con bien a la que ve como su futura meta. Declara que llegarán con la misma ilusión al final de su vida todas quienes tienen el amor, le tienen amor a la venida del Señor Jesús. Y tomado de la propia carta, el Señor seguirá liberándome o librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. Así llegamos al Evangelio de este día. Ya comentábamos, tomado de San Mateo, la llamada confesión de fe de Pedro. Este es uno de los pasajes más conocidos de los Evangelios. Se da en el verdadero parteaguas de la vida pública del Señor, después de lo que los estudiosos han llamado la crisis Galilea. Después de un arranque de su vida pública, cuando las multitudes estaban entusiasmadas con él y seguían a Jesús, llega un momento en que se van decepcionando. ¿Por qué? Porque no hace lo que ellos y ellas esperaban. No es un Mesías guerrero, castigador,
que manifiesta poder, y por eso lo van abandonando. Ahora Jesús quiere sondear los sentimientos de sus seguidores más cercanos. La pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Además de constatar cómo lo ve la gente, quiere conocer cómo está el ánimo de sus discípulos. La primera respuesta, la primera pregunta, es más o menos neutra. Se parece a la que le dan a Herodes sus consejeros. Los mismos consejeros de Herodes le dicen lo mismo. Ese Jesús, algunos dicen que es Juan el Bautista resucitado o Elías o algunos de los eh, profetas de antaño. Y eso es lo mismo que le dicen a Jesús, sus discípulos, de arranque. Pero para el Señor esa respuesta no es suficiente. No nos dice y le dice, no le dice gran cosa, ¿no? Jesús quiere saber cómo lo ven sus seguidores más antiguos y cercanos, aquellos que lo conocen más. Por eso pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Pedro responde por el grupo declarando por primera vez en el Evangelio que ellos, lo reconocen como el Mesías, el ungido, el consagrado, el que habría de venir a liberar al pueblo de su opresión. Pero la confesión de Pedro en la versión de Mateo va más allá. Reconoce a Jesús como el Hijo del Dios vivo, una expresión que deja entrever su condición divina. La respuesta del Señor en Mateo es la más larga y rica. Subraya que esa convicción solo la puede suscitar en una conciencia el Padre que lo ha enviado. La vida cristiana se funda en la experiencia de salvación que nos llega a través del amor incondicional del Hijo de Dios. La iglesia se construye con quienes han visto al Señor, es decir, lo conocen, lo aman y lo siguen. Tomado de la expresión de Jesús en el Evangelio, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Les comentaba hace unos momentos que por primera vez nos toca celebrar en estas Eucaristías dominicales esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, que como bien nos comunicaba Gela al inicio de la Eucaristía, podemos decir que son los dos grandes pilares de la Iglesia, sobre los cuales nuestra fe se consolidó, se fortaleció y a través de su testimonio podemos entender y acoger, permitir que crezca en nosotros el dinamismo que nos hace cristianas, cristianos. También nos comentaba Gela en la bienvenida, pues que no eran santos de estampita, como me gusta decir a mí, ¿no? Que salen hasta estas estampitas que venden en las tiendas piadosas como si acabaran de salir del salón de belleza, ¿no? Eran hombres frágiles, pero como todos los seres humanos con quienes compartimos esta fragilidad, lo que transformó sus vidas fue precisamente la relación con el Señor Jesús. Y eso es a lo que nos invitan. Nos invitan a conocer al Señor cada vez más profundamente, a acogerlo en nuestros corazones, a dejarnos sanar por Él, como ellos fueron sanados. Ambos con un pasado, podríamos decir, inclusive ya dentro de la vida de la tradición cristiana, pues un poco ambiguo en el sentido de que Pedro, desde luego, lo negó, de alguna manera lo traicionó, pero Pedro supo volver, supo encontrarse con el Señor. Algunas de estas fiestas principales y en particular esta solemnidad de San Pedro y San Pablo tienen dos misas, la misa de la víspera y la misa del día. El Evangelio de la víspera, lo digo brevemente, es la reconciliación del Señor con Pedro. Cuando le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde consciente de su fragilidad, no usa el mismo verbo que Jesús, no le dice, sí, Señor, te amo, le contesta, sí, Señor, te quiero. Y el Señor sabe quién es Pedro, sabe que está en camino.
Como todo buen compañero y hermano mayor, sabe que Pedro tiene que recorrer su propio itinerario para consolidar su vocación de amar, la manera como él, desde quien es su carácter, temperamento, finalmente su identidad, pueda lograr que el amor, la conciencia del amor, se consolide en su mente, en su conciencia, y pueda desde ahí apoyar a la construcción de la comunidad, el proyecto de Dios en el mundo, una comunidad sustentada por el amor. Pedro, como tú y como yo, lo mismo Pablo, de quien hablaré en un momento, pues vamos dando pasos a veces hacia adelante, a veces cayéndonos, a veces en esas propias dudas o circunstancias de prueba, consolidando nuestra vocación y, desde luego, nuestro agradecimiento y referencia permanente al Señor Jesús, que es quien estará siempre ahí para levantarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Pedro, eh, podríamos decir que es el paladín o el maestro de la fe. Ya vimos aquí que fue quien, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pues contesta de alguna forma a nombre del grupo, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el consagrado, aquel que tendría que venir para liberarnos. Comentábamos hace unos momentos al hablar de las lecturas que Jesús tiene lo que se llama esta crisis Galilea, en la cual la gente empieza a abandonarlo porque no está cumpliendo sus expectativas de un Mesías guerrero, triunfante, vengador. Él no viene a liberar como la gente piensa que Dios nos puede liberar, sino a través de esta cercanía, del amor compartido, sobre todo del amor dirigido personalmente a cada una y cada uno de nosotras y nosotros, a través del cual el Señor cura todas las heridas del desamor de nuestras vidas. Entonces Dios no nos salva, no nos sana a través de estas acciones que a veces nuestro propio ego nos proyecta como importantes, sino a través de esta cercanía, de esta forma como mirándonos a los ojos del Espíritu, nos muestra cuánto nos ama y cuando vamos desarrollando esa sensibilidad, percibimos cómo está presente hasta en lo más pequeño de nuestra vida, siempre a través de estos actos delicados de transformación de nuestro interior, muchas veces roto y fragmentado, en un corazón que siente como el suyo. Entonces el Señor viene a liberarnos. No aparece en este texto, pero inmediatamente después, cuando Jesús les comunica a sus discípulos cómo va a salvarlos, a través de la entrega de su vida en la cruz, de asumir sobre sí las consecuencias del pecado, de todo lo que nos está matando, intoxicando por nuestro egoísmo, pues Pedro se asusta, ¿verdad? Y dice, no, 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 ese camino no nos parece muy bueno. Y el Señor le llama la atención y le subraya que el camino de Dios es un camino, vuelvo a decir, de amor, de servicio. Tomar la cruz sobre nosotros no es tomar el sufrimiento de la vida, sino asumir el amor de nuestra vida, el amor en nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que el Señor va operando en nosotros. Quienes practicamos la oración contemplativa lo hemos vivido. Y permítanme hacer una alegoría de la primera lectura del libro de los Hechos. Esta liberación, podríamos decir, milagrosa de Pedro. Muchas veces nuestra conciencia está presa, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por la cárcel que construye la mente. Y vivimos en este mundo donde las circunstancias problemáticas que la mente constantemente nos está proyectando, nos impide gozar plenamente, amar en la libertad de los hijos de Dios, constituirnos en una buena noticia para la gente que nos rodea. Cuando entramos en el silencio, y describe el texto que Pablo estaba
medio descansando en una especie de estado alterado de conciencia, digamos, en sí, fuera de esta vinculación que muchas veces tenemos de dependencia y adicción de nuestros pensamientos, en el silencio empieza un camino, un derrotero de salida, perdón, de la esclavitud de la mente para descubrir la libertad del espíritu. Y en esa libertad del espíritu empezar a ver el mundo con una mirada amorosa, enamorarnos del mundo, contagiarnos de la manera como el Dios que está enamorado de nosotras y nosotros nos contempla. Y aunque podamos estar no bajo cuatro, bajo 560 guardias que nos impiden encontrar la libertad del amor, de la mano de Cristo, de la mano de este mensaje de salvación que Él nos transmite, podremos encontrar esa libertad que nos capacita para la plenitud del amor compartido. Eso es lo que sentía Pablo, y por eso en su carta a Timoteo, esta segunda carta, le dice, ya estoy listo. Recordemos que en la carta a los Filipenses, que es de aproximadamente unos 7 o 8 años, ya decía él, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si en algo puedo servirles, si en algo puedo llevar adelante el proyecto del Señor, estoy dispuesto a estar entre ustedes el tiempo que sea necesario. Pues pidámosle al Señor la gracia bajo la intercesión de Pedro y Pablo, de que acudamos, de que nos pongamos de tal manera que nos dejemos conducir por el ángel del Señor, que nos dejemos llevar por los caminos de la libertad al camino de la plenitud en la formación de la comunidad en relaciones de amor compartido, tal y como nos lo enseña Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. Y a lo largo de esta semana les invito a que nos llevemos eh, pues ese ejercicio de tratar de preguntarnos desde el fondo del corazón quién es el Señor Jesús para ti, para mí, para cada una, para cada uno. ¿Cuál es el Jesús que tú conoces? No qué te han dicho, qué oíste, qué te contaron, sino el Jesús que has encontrado en los momentos importantes de tu vida, en esos recuerdos de las experiencias fundantes a través de las cuales fuiste sintiendo, percibiendo que en el Señor Jesús había un mensaje de sanación, de salvación. ¿Quién es Jesús para ti? Finalmente, ese es el que vas a compartir con la gente que te rodea. Que podamos llevar un mensaje de esperanza y de vida renovada. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.